Muy bien. De la sección del día miércoles podemos aprender de manera clara y transparente lo que es la visión que tuvo Pedro. Recuerde que, como vimos en la lección del día de ayer, cuando Pedro se encontró con Cornelio, en realidad había cambiado su actitud con respecto a lo que son los gentiles. Realmente él subió a orar al aposento alto y estando allí en el aposento alto se le mostró, dice, 3 veces la visión. Y la visión que él tuvo es de manera muy impresionante porque él mismo dice que esto se hizo, dice el versículo 16 de capítulo 10 de Hechos, dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, esta visión él la tuvo una y otra vez. La conversión de Cornelio y la tarea de Pedro de testificar eran tan importantes para la misión de la iglesia que Dios comunicó de modo sobrenatural. Mientras un ángel visitaba a Cornelio, Pedro recibía la visión. O sea, esto no fue algo normal, fue algo extraordinario. Mientras uno oraba, el otro tenía la visión. Se presenta el ángel a Cornelio y a Pedro se le presenta la visión. Pero algo interesante que pasó, dice que además que Pedro se quedó allí en Jope, en un lugar, dice, donde un hombre que era curtidor. Esta parte que dice que era un curtidor, dice que es curioso, porque los curtidores eran repugnantes para los judíos, porque era gente que manipulaba cadáveres muertos. Y esto lo que hacían era, para preservarlos, los curtidores podrían ubicarse en los pueblos. Nota que la causa de Simón estaba ubicada, dice, estaba junto al mar, o sea que estaba de alguna manera aislada. Tenía que haber cambios, tenía que haber una renovación de la manera de pensar, de la manera de ver la vida, del trasfondo sociocultural, religioso. Todo esto tenía que tener un cambio y tenía que ir en una dirección opuesta a lo que normalmente se vería. Y así fue como Pedro recibió la visión. Esta visión fue la revelación que Dios le dio para que él tuviera un cambio de perspectiva. Tanto Pedro como la familia de Cornelio necesitaban un cambio cultural. O sea, hay veces la cultura y la religión no va a cuadrar, no va a encajar. Pero aquí lo que estamos viendo es que Pedro tenía que aceptar nuevos cambios para llegar a alcanzar a aquellos que eran gentiles, que no estaban convertidos al evangelio. De tal manera que, ¿qué es lo que tendría que hacer Dios? ¿Aceptaría la nueva religión de los paganos para que se convirtieran al cristianismo? ¿O eran los paganos que recibirían la conversión del mensaje de salvación en Jesucristo? Bueno, ellos tenían que abrazar la nueva revelación del evangelio. Dice aquí, el llamado de Dios a Pedro para testificar a Cornelio implicaba que aunque todas las personas son aceptables para Dios, no todas las religiones son aceptables. Oiga bien, Dios acepta a todos los seres humanos, pero no sus costumbres, no sus religiones, no sus hábitos culturales. Cuando usted dice, no, es que mi cultura es así, está bien, yo lo comprendo, tal vez su cultura en su país tiene ciertas características, pero cuando usted viene a la fe, su cultura no tiene lugar en la fe. Así es que yo puedo dispensar su cultura, ¿verdad?, para poder alcanzarle con el evangelio. Pero no estoy diciendo que usted traiga su cultura y su religión a mi iglesia. Aunque al comienzo va a pasar así porque es natural, hasta que usted o cualquier otra persona aprenda y comprenda lo que debe de hacer con la nueva religión. Dice aquí, no todas las religiones son aceptables para Dios. Cornelio era un hombre religioso. Como soldado debía haber conocido la adoración a Mitra, que es un dios, una divinidad. Como oficial debió haber tomado parte en la adoración al emperador, pero estas no eran aceptables a Dios. Así es que nosotros vamos a encontrarnos con diferentes religiones, tanto la religión cristiana, budística, la musulmana, las religiones místicas, que son, por así decirlo, gente que tiene costumbres oscuras. Pero no quiere decir que ese oscurantismo se va a aceptar en nuestra fe. Estamos diciendo que tenemos que ir a donde esa gente para enseñarles el plan de salvación, pero no traer su cultura, su religión a nuestra fe. Al contrario, cuando la fe viene, todas esas cosas se tienen que ir. De tal manera que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Dios quiere darte una nueva fe, quiere llevarte a una nueva dimensión y que tú dejes cualquier tipo de religión oscura o algún cultural. ¿Para qué? Para que tengas la visión de la misión en Cristo Jesús. Así es que la pregunta es, ¿cómo eres? Así te acepta Dios. Y Dios te acepta a pesar de lo que eres
y Él puede quitar todas esas cosas de tu corazón y te puede hacer nueva criatura, como pasó con Pedro y con Cornelio, de acuerdo a el día de este día en la lección. Algo que me impresiona grandemente, dice aquí en versículo 35 de capítulo 10. Vamos a leer el 34. Dice, entonces Pedro, abriendo su boca o la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y que hace justicia. O sea, para Dios no hay acepción de personas. Todos somos pecadores y Dios nos acepta a todos a pesar de lo que somos y de cómo somos, y Él nos hace nuevas criaturas para su honra y para su gloria. Estudiemos la lección del día jueves con el tema que es el decreto de Jerusalén.